título o tema del que quiero hablar es atar y desatar. Atar y desatar son dos términos que aparecen en dos versículos de la Biblia que a veces la gente los ha malinterpretado y los han utilizado de manera inadecuada. Pero hoy, en esta mañana, vamos a ver qué significan esos dos términos, atar y desatar, que aparecen en Mateo 18 y en Mateo 16, los versículos Mateo 18, 18 y Mateo 16, 19, que lo vamos a ver a continuación. Pero por eso digo que hoy vamos a hablar y enseñar sobre lo que significa o quieren decir estos términos de atar y desatar, que en la Biblia los encontramos, el primero de ellos en Mateo 18. Vamos por favor a Mateo capítulo 18 y veamos lo que enseña la palabra del Señor ahí. Mateo 18, gloria al nombre del Señor, esté preparado y tenga todo listo. Mateo 18, 18 dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, ¿qué dice? Será atado, ¿dónde? En el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra, ¿qué dice? Será desatado, ¿dónde? En el cielo, ¿verdad? Atar y desatar. Aparece ahí y después les voy a decir el otro versículo donde también aparece. Son solamente dos lugares y están en Mateo los dos donde aparecen esos términos de atar y desatar. Está claro que, como hemos enseñado en numerosas ocasiones, un texto sin su contexto, ¿qué dice que es? Un pretexto, ¿verdad? Un texto sin su contexto es un pretexto, es decir, que cada versículo de la Biblia debe ser entendido según el contexto donde se encuentre. El contexto es los versos anteriores y posteriores, ¿verdad? Es decir, el contexto del capítulo. Por ejemplo, hemos leído Mateo 18, 18, pero para poder entender el versículo 18 tenemos que leer los versículos 1 hasta el final del capítulo, ¿verdad? Porque el capítulo habla del mismo tema. Y entonces, una de las principales reglas de la hermenéutica es una ciencia que es una palabra que viene del griego que dice hermeneuo, y esto significa interpretar, es decir, cómo interpretar correctamente la palabra, porque si una persona no sabe interpretar y no conoce las reglas de la hermenéutica, las reglas más elementales de la hermenéutica, la va a distorsionar y va a entender cosas que no dice la palabra de Dios, y entonces se va a hacer una doctrina de eso. Por ejemplo, algunas personas se han creído que atar y desatar es un texto que se puede utilizar para atar demonios y para atar vicios, atar pecados y para ese tipo de cosas, y no enseña eso la Biblia. Entonces, una de las principales reglas de la hermenéutica dice precisamente eso, que un texto sin su contexto es un pretexto. Y todo debe ser bien entendido, porque si lo entendemos mal, estaremos nosotros enseñando herejías o falsas doctrinas. Cuando uno interpreta mal o malentiende lo que dice la Biblia, estaríamos haciéndole el trabajo al diablo, porque el diablo lo que quiere es distorsionar. Mateo 18, 18, ha sido muy mal usado por algunas personas y lo han utilizado, como dije, para atar demonios, para hacer guerra espiritual. Y dicen: ato a Satanás, ato a los demonios, ato el espíritu de droga, ato el espíritu de brujería, ato el espíritu de la nicotina, del tabaco y tantas otras cosas así. Pero para poder entender el versículo 18 del capítulo 18 de Mateo hay que leer todo el capítulo y saber de qué cosas se está hablando en todo el capítulo. Por eso vamos a leer el capítulo entero en esta mañana, para que al entender el capítulo entero entendemos mejor el versículo 18, que no se refiere a atar demonios. Vamos a ver Mateo 18, el 1
del 1 al 10, dice así la palabra. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Pregunta, ¿verdad? Tenían muchas preguntas los discípulos y el Señor se las respondía todas. Y llamando Jesús a un niño, fíjate, para responder la pregunta lo que hizo, llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo! Que se agarre. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, es necesario que hayan problemas, es necesario que vengan tropiezos. Pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Por tanto, es decir, teniendo en cuenta lo que les estoy diciendo de los tropiezos, si tu si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Aquí tenemos, hermanos, en estos versículos, Jesús está explicando a sus discípulos una inquietud que había en ellos. La inquietud está en el versículo 1. Dice que en aquel tiempo sus discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor? ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Esa era la pregunta. Y ya vemos cómo Jesús explica, ¿verdad? Jesucristo les da una lección magistral poniendo en medio de ellos un niño pequeño como ejemplo. Jesús habla acerca de la humildad. Porque parece que los discípulos, a ver, ¿quién es el más grande? Tú, no, soy yo, no, este, el otro. No, un momento, ese espíritu no le gusta al Señor. La soberbia, la arrogancia, a ver quién es el más grande, a ver quién es el que más sabe. Y Jesús habla acerca de la humildad. Dice, no, así no, olvídense de eso. No estén rivalizando entre ustedes a ver quién va a ser el que más sabe, el que mejor canta, el que mejor predica, el que mejor cristiano es. No, así no. Ese espíritu no me gusta para nada. Quítense el orgullo. ¿Saben que el orgullo es el gran problema del ser humano? El orgullo es el problema del ser humano. Luego Jesús habla de los tropiezos. Los tropiezos, los malos testimonios vienen precisamente por el orgullo, por las personas orgullosas. Ay de la persona por la que viene el tropiezo, o por la que viene el problema, o por la que viene el mal testimonio, por la que viene la contienda. Y luego Jesús empalma esta enseñanza con lo de la oveja perdida, para que veamos cómo tiene todo relación una cosa con la otra. En el versículo 11 sigue el Señor utilizando este espíritu de la humildad con lo de la oveja perdida. Dice, porque el Hijo del Hombre, verso 11, ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Y el niño está ahí delante de ellos, ¿verdad? Entonces el Señor está explicando, el Señor está dando una lección magistral. Y luego Jesús empalma esa
toda esta enseñanza la sigue empalmando y la sigue vinculando, la sigue desarrollando. Lo de la oveja perdida tiene mucho que ver con los versículos anteriores. Es decir, ¿por qué se perdió la oveja? ¿Por qué la ovejita se perdió? Pues porque alguien la hizo tropezar, la hizo descarriar. Eso es lo que dicen los versículos anteriores acerca de los tropiezos. ¡Ay de la persona por la que viene el tropiezo! Todo el capítulo está relacionado. Todo el capítulo habla de los problemas, los tropiezos, los malos testimonios y la manera en cómo tienen que resolverse los problemas. Repito, todo el capítulo habla de los problemas en la iglesia o en las familias, los tropiezos y la manera cómo resolver los problemas. En el versículo 14 tenemos dos palabras que dan a entender claramente lo que viene a continuación. Esa es la forma o la manera correcta de resolver los problemas que suceden como consecuencia de los tropiezos de los cuales se viene hablando. Y esas dos palabras que están en el versículo 14 son que están en el versículo 15, perdón, no en el 14, están en el versículo 15, al principio, que dice, por tanto. Por tanto, esas dos palabritas pequeñas, por tanto, es un enlace gramatical entre lo que acaba de enseñar el Señor acerca de la humildad y del niño y de los tropiezos y de todo eso, con lo que va a decir a continuación. Es decir, lo que viene a continuación es la forma correcta de solucionar el problema de los tropiezos, de lo que se viene hablando. Por tanto es un enlace de lo anterior con lo que viene a continuación. Es como si el Señor dijera, bueno, teniendo en cuenta todo lo que les acabo de enseñar, la manera de resolverlo, por tanto, va a ser así y así y así, como va a decir a continuación, versículo 15. Ahí tenemos la manera correcta de resolver los problemas. Todo el capítulo, desde los versículos 1 al 14, viene hablando del problema, de los tropiezos, de la arrogancia, que es la causa de los tropiezos, y ahora dice, por tanto, la manera de resolver el problema es, como les voy a decir, verso 15, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. O sea que si tú ves que se mosqueó contigo o pecó contra ti, tu deber es ir y hablar con ese hermano y resolver a solas ese problema, ese malentendido que hubo entre ustedes. No lo avergüences delante de los demás, ve primero a solas. Mas si no te oyere, toma, dice, contigo, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Es decir, si tú fuiste a sola y le dijiste, mira, me hiciste daño con eso que me dijiste y me ofendiste y estoy ofendido, estoy dolido contigo. No, pues bla, 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 pues sí, bla, 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 y empieza así a discutir y a contender y no se arrepiente. Entonces debe llevar dos testigos para tratar de que esa persona cambie su manera arrogante y su actitud despótica y admita que se equivocó y pida perdón y la relación continúe por buen camino. Y si con dos o tres testigos tú le llamas la atención y no se arrepiente, dice, si no los oyere, verso 17, dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es decir, si le hablaste a solas y no te hizo caso, si le hablaste con testigo y tampoco te hizo caso, si se lo dijiste al pastor para que confrontara ese pecado de ese hermano delante de toda la iglesia y todavía no hace caso ni a solas, ni con testigos, ni delante de toda la iglesia, si en ninguno de esos tres casos esa persona arrogante y prepotente no cambia su actitud, entonces dice, tenle por gentil y publicano. Un gentil era una persona que estaba excluida del reino de Dios, era un mundano, un pecador.
Un publicano era una persona muy mal vista porque era el que le estaba cobrando los impuestos al pueblo de Israel para dárselos al gobierno de Roma. Es decir, era una persona despreciable. Entonces, si esa persona no se aviene, no se deja tratar, ni quiere ser corregido, entonces tenle por gentil y publicano. Bueno, ya con este no tengo relaciones ninguna, ya corto mi amistad con él, solamente le digo adiós, buenos días y buenas tardes, no lo odio, no lo aborrezco, pero sí le digo, bueno, tú por tu camino y yo por el mío, pero tú y yo vamos por caminos diferentes, vamos en barcos diferentes. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer con una persona rebelde, terca, obstinada. Y allí es donde viene el versículo 18. ¿Sí? Mira el versículo 18, dice que es una continuación de lo que el Señor está diciendo. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Es decir, que todo lo que logramos reconciliar aquí en la tierra será reconciliado también en los cielos. Si en ninguno de estos tres casos de los que estamos hablando hay arrepentimiento de la persona que es rebelde, esa persona debe ser excluida de la membresía de la iglesia, debe ser desatada, desconectada de la iglesia, echada fuera de la iglesia y también queda echada fuera del reino de los cielos. Hay que desligarla, soltarla para que salga fuera del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Entonces, atar se refiere a vincular a una persona a la iglesia, atar a la iglesia, vincularla a la iglesia. Cuando una persona se arrepiente de su pecado y dice, sí, soy un pecador empedernido, estoy arrepentido de mi pecado, entonces se le da un estudio bíblico, un discipulado, y luego se la bautiza. Y entonces cuando se la bautiza, ya esa persona entra a formar parte de la iglesia y a formar parte del reino de los cielos. Desvincularla de la iglesia, cuando hay una persona arrogante, testaruda, hay que desvincularla de la iglesia por su terquedad, desatarla del cielo, desatarla de todo lo que atéis o desatéis. Si nosotros vinculamos a una persona a la iglesia, porque esa persona se arrepiente, la estamos atando a la iglesia y atando al reino de los cielos. Atar significa perdonar, porque hay arrepentimiento en la persona y se la integra de nuevo en la iglesia, se la integra en el reino de Dios. Desatar significa desligar, soltar del vínculo de membresía de la iglesia, y también cuando se suelta del vínculo de membresía de la iglesia, se suelta del reino de los cielos. Es lo que dice el versículo 18, que está muy relacionado con lo que es la disciplina en la iglesia. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis, es decir, a todo el que vinculamos a la iglesia, ese queda vinculado al reino de los cielos, y el que desatamos o echamos fuera de la iglesia o se va, pues queda también desvinculado del reino de los cielos. La iglesia, con su pastor como líder y en comunión y acuerdo con la membresía de la iglesia, integra a personas en la iglesia o las echa fuera. Las dos cosas, ¿verdad? Estamos autorizados por Dios para vincular, integrar personas en la iglesia y también para echar personas de la iglesia. Entonces, atar significa vincular, integrar, darle membresía a una persona en la iglesia, aceptarla como miembro del cuerpo de Cristo. Significa que en los cielos también se produce esa aceptación, esa vinculación. Desatar significa soltar, desvincular, echar fuera a la persona de la iglesia. Significa que en los cielos también se produce esa desvinculación y esa expulsión. Y en esto, hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos, muy cuidadosos.
Es en este sentido en el que podemos o debemos de interpretar el versículo 18. No lo debemos interpretar en otra manera. Se refiere a eso, se refiere a vincular, integrar personas en la iglesia o desvincularlas y echarlas fuera de la iglesia. Tenemos como iglesia del Señor las llaves para abrir las puertas del cielo a los pecadores cuando estos se arrepienten al oír la predicación del Evangelio. Es lo que dice el verso 19. Dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. O sea que nosotros abrimos o cerramos puertas, atamos y desatamos del reino de Dios aquí en la tierra según sea el caso de la persona. Abrir puerta del cielo y atar al reino de Dios es cuando hay un verdadero arrepentimiento y cuando se produce el nuevo nacimiento en una persona, se la integra en la iglesia y se la integra en el reino de los cielos. Cerrarle la puerta con llave, con autoridad, es desatar, echar fuera del reino de Dios a una persona que estaba dentro de la iglesia, pero pecó y no quiso arrepentirse ni a solas, ni con testigos, ni ante toda la iglesia. Entonces tiene un espíritu de rebeldía y es mejor que esté fuera de la iglesia, porque si no corrompe toda la iglesia. La iglesia debe mantenerse santa y pura, y si alguna persona quiere corromper la iglesia con su pecado, con su rebeldía, esa persona debe ser tratada para que se arrepienta. Y si es rebelde y no se quiere arrepentir, entonces es mejor que se vaya de la iglesia. Y si no se quiere ir, pero sigue ahí con su actitud rebelde y contradictoria, entonces llega el momento en que hay que expulsarlo. ¿Qué sucede a una iglesia que es santa y que es pura y que en esa iglesia se integran unas cuantas personas rebeldes? Pues la contagian con su pecado, contagian a todo el mundo con su pecado. Esa iglesia entera se corrompe y deja de ser una iglesia santa y deja de ser una iglesia pura. Se convierte probablemente en un club social o en una iglesia corrupta y apóstata y le sirve a Satanás. Así que los términos atar y desatar solo aparecen en Mateo capítulo 18 del versículo 18, y vamos a ver el otro pasaje de la Biblia donde también aparece ese término, que es en el capítulo 16, un par de hojas más atrás, en el capítulo 16, versículo 18, dice, capítulo 16, versículo 18, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, que es el infierno, no prevalecerán contra ella. La roca es Jesucristo. Es lo que Pedro acaba, la declaración que Pedro acaba de hacer. Pedro acaba de decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Claro, pues en eso que has dicho, sobre esta roca, sobre esta declaración que acabas de hacer, sobre esa declaración, tú eres el Cristo, sobre esa declaración edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y en el verso 19 es el segundo lugar donde aparece la palabra atar y desatar. Dice así: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Ves? Atar y desatar. El apóstol Pedro recibe esta autoridad, y no solo el apóstol Pedro, sino todos los que predicamos el Evangelio, tenemos la autoridad para atar y para desatar. Atar significa integrar, vincular, aceptar como miembro a una persona, y desatar significa soltarlo, desligarlo para que se vaya fuera. Entonces, cuando nosotros predicamos el Evangelio y la persona dice: sí, es verdad, yo soy un pecador, me arrepiento y le entrego mi vida a Cristo y me dejo aconsejar y me dejo tratar. Bueno, pues entonces se le trata, y si la persona obedece, se le integra en la iglesia bautizándolo, y ya es
parte de la familia de Dios, ya es una persona que está integrada, vinculada, atada, es miembro de la iglesia. Pero si la persona se vuelve rebelde y dice, no quiero, no, porque no, bla, bla, y empieza a discutir y que no recibe consejo, entonces hay que soltarlo y decirle, pues mira, sigue tu camino, si no estás de acuerdo con lo que dice Dios en su palabra, nosotros no inventamos la Biblia la escribieron 40 hombres inspirados por el Espíritu Santo, y es palabra de Dios. Entonces, en ambos casos, en Mateo 16 y en Mateo 18, donde en ambos casos la palabra atar y desatar tiene que ver con aceptar, permitir, abrir la puerta para que una persona entre a formar parte del pueblo de Dios, o rechazar, prohibir la entrada, cerrar la puerta a la persona. Usted y yo estamos llamados a echar fuera demonios, porque lo dijo Jesucristo. En mi nombre echarán fuera demonios. No dice en ninguna parte de la Biblia que hay que atar los demonios, aunque algunas personas dicen, no, mira, ahí sí lo dice, en el versículo 19, todo lo que atares en la tierra y lo... No, un momento, pero eso no se refiere a tratar con demonios, eso se refiere a tratar con personas, con personas, no con demonios. Si la persona se deja aconsejar, lo integramos, lo vinculamos, lo atamos a la iglesia y al reino de los cielos. Si la persona es rebelde y no se deja tratar, entonces lo soltamos y que siga su camino, porque no puede formar parte del reino de los cielos. Entonces esos versículos no se pueden utilizar para atar demonios. Ya dije que usted y yo estamos llamados a echar fuera demonios, con oración y ayuno, echarlos fuera. Atarlos no. Atar demonios no es bíblico. Atar enfermedades o crisis económicas tampoco es bíblico. No hay base bíblica para eso. Es una falsa doctrina que muchos la han practicado. Y aquí mismo en nuestra iglesia tuvimos una persona años atrás que ese pensaba que prácticamente toda la gente de la iglesia estaban endemoniados. Que no es así. No, sí, son demonios. Digo, no es así, hermano. Son las obras de la carne. Si es adúltero, si es fornicario, si tiene lujuria, esos no son demonios, esos son las obras de la carne. La Biblia le llama las obras de la carne. Que no, que son demonios. Digo, bueno, le llamarás tú demonios, pero la Biblia le llama las obras de la carne. El adulterio, la fornicación, la borrachera, todo eso son las obras de la carne, no son demonios. Claro que a los demonios les gusta alimentar las obras de la carne, pero decir que las obras de la carne son demonios es algo antibíblico. Entonces las obras de la carne, la persona puede renunciar a las obras de la carne y ser libre. Las obras de la carne, de eso habla en Gálatas capítulo 6, versículo 19 al 21. Allí hay un montón de obras de la carne, que son adulterio, fornicación, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos. Esas son las obras de la carne, esos no son demonios. Entonces no hay ninguna base bíblica para utilizar Mateo 18 para atar los demonios, ni a Satanás, ni a espíritus, ni para hacer guerra espiritual, porque aquí en estos pasajes solo se está hablando de la disciplina de las personas en la iglesia. Para hacer guerra espiritual lo que hay que hacer es utilizar otros pasajes de la Biblia, porque hay entonces algunas personas que dicen, bueno, ¿y entonces cómo hacemos guerra espiritual? Pues utilizando los pasajes de la Biblia que son para guerra espiritual. Un pasaje de la Biblia que es para guerra espiritual es Santiago capítulo 4, versículo 7. Acompáñeme a Santiago capítulo 4, versículo 7, porque ese pasaje sí es propio para la guerra espiritual. Santiago capítulo 4, versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué dice? Huirá de vosotros. Ese pasaje es un pasaje para hacer guerra espiritual. Lo dice claramente la Biblia, someteos a Dios. Número 1, someterse a Dios. Número 2, ¿qué dice? Resistid al diablo. Y número 3, huirá. Entonces, número 1, sométete a Dios. Sométete, obedece a Dios. Número 2,
resiste al diablo y finalmente el diablo tiene que huir. Entonces, someterse a Dios quiere decir que si estamos en pecado, si nosotros estamos en pecado, no estamos sometidos a Dios y tratamos de reprender los demonios, nos puede pasar lo que le pasó a unos exorcistas ambulantes. Busca Hechos 19, versículo 11, para que vea lo que le pasó ahí a unos exorcistas que trataron de echar demonios y ellos no estaban sometidos a Dios. Y mira lo que pasó. Hechos 19, lo encontraron, capítulo 19, versículo 11. Dice así la palabra, Hechos 19, 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se levantaban, le llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, fíjate, estos exorcistas estaban tratando de echar un demonio que estaba en una persona, el demonio. Pero ellos mismos, los que estaban tratando de echar ese demonio, ellos mismos estaban en pecado. Y por eso no pudieron echar el demonio. No solo no pudieron echarlo, sino que fíjate lo que pasó. Dice que el demonio, en el verso 15 dice, pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Ustedes no son nada. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, dice que pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Se imaginan? Porque estos exorcistas trataron de echar un demonio, pero ellos no estaban sometidos a Dios. Por eso nosotros tenemos que someternos a Dios. Primero que nada, vivir en santidad. Luego resistimos al diablo y entonces el diablo huye. Pero si no nos sometemos a Dios y estamos resistiendo o echando fuera al diablo, el diablo se ríe de nosotros. Otro pasaje de la Biblia que habla acerca de guerra espiritual es Efesios capítulo 6, versículo 10. Este capítulo es también propio para la guerra espiritual. Efesios 6, 10 dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Y la armadura de Dios está ahí claramente, para que podáis resistir en el día malo. El verso 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, siempre diciendo la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Tenemos que ser justos en todo momento y estar siempre haciendo las cosas como Dios manda. Dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, es decir, dispuestos a evangelizar. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe, el escudo para parar los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, que es el casco que nos protege, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos que conocer bien la Biblia y no malinterpretarla. Tenemos que orar mucho y orar según la voluntad de Dios. Entonces haga guerra espiritual sabiamente, no según su propia opinión. Hágala usando los textos que son adecuados en la Biblia y no según los textos que se utilizan para otra cosa. Atar y desatar son
para la disciplina de las personas en la iglesia, no para hacer guerra espiritual. Entonces no se confundan, miren bien, mírenlo bien que Jesucristo hace la guerra espiritual cuando el diablo lo tienta, porque Jesucristo hizo guerra espiritual. Mateo capítulo 4, acompáñame allí a Mateo capítulo 4, mira la guerra espiritual de Jesucristo. Dice en el versículo 4, versículo 1, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, para echar una lucha con el diablo, una guerra contra el diablo. Verso 2, capítulo 4 de Mateo, verso 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Ves? El diablo le está atacando a Jesucristo, pero Jesucristo le responde al diablo, dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ya el diablo se queda ahí dando tumbos, pero todavía no se da por vencido. Y el diablo contraataca otra vez en el verso 5, dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Otra tentación, otro ataque. Vamos a ver cómo responde Jesús en el verso 7. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez el diablo ya se queda ahí desarmado, dice: ya me derrotó otra vez. Pero no se da por vencido, vuelve a iniciar otro ataque más. Dice en el verso 8, otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: mira, todo esto te daré si postrado me adorares. Vas a ser famoso, vas a tener mucha riqueza, dinero, mujeres, oro, plata, todo te lo doy a ti. Solamente ponte de rodillas delante de mí. El diablo atacando. Y mira el palo que el Señor le da. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y eso fue ya un caos definitivo, un golpe terrible contra Satanás. Jesucristo supo manejar la palabra de Dios, conocer la Biblia y manejarla bien. Es muy importante, hermanos. Entonces no hay ningún mandamiento en la Biblia que ordene a los cristianos atar o desatar demonios, enfermedades, crisis de pobreza o crisis económica, porque los que enseñan esa herejía están enseñando una falsa doctrina. Ese texto de Mateo 18, 19 también ha sido muy mal interpretado por cristianos que no conocen las leyes de la hermenéutica. Vamos otra vez a Mateo 18, pero vamos a mirar el versículo 19. El versículo 19, que dice así: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Fíjense, ponerse de acuerdo entre dos personas para orar por alguna cosa. Este texto también ha sido muy mal interpretado por algunos cristianos que no conocen las leyes de la hermenéutica. Algunos utilizan la palabra para su propio gusto. Dicen: 2 o 3 vamos a orar. Supónganse que 2 o 3 dicen: pues mira, pues vamos a ponernos de acuerdo para comprar un billete de la lotería para que nos salga el gordo. ¿Acaso eso es la voluntad de Dios? Claro que no, estarían orando fuera de la voluntad de Dios. Estarían orando, aunque se pusieran 2 o 3 de acuerdo, estarían orando para que se hiciera la voluntad de esos 2 o 3. No, la verdadera oración tiene que ser siempre para que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra, hermanos. Vamos a orar para que fulanito se cure porque tiene cáncer. Bueno, sí, podemos orar por fulanito para que se cure porque tiene cáncer, pero ¿y qué pasa si la voluntad de Dios es llevárselo ya? Porque ya las oportunidades que esa persona tenía que tener, ya Dios se las dio y ya Dios decidió llevárselo. Y con alguna enfermedad se tiene que morir la gente, ¿verdad? Pues nosotros tenemos que orar, claro,
y pedirle cosas al Señor, pero siempre que se haga la voluntad de Dios. Hay que conocer toda la Biblia y no solamente una parte de la Biblia. Miren lo que dice Primera de Juan 5:14. Este versículo es muy importante, yo lo tengo en mi Biblia como un versículo súper importante. Primera de Juan capítulo 5 versículo 14, yo lo tengo subrayado, es importante que ustedes lo subrayen, porque a la hora de orar tienen que tenerlo siempre en cuenta. Primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ¿qué dice a continuación? ¿Qué dice que no les escuché? Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ahí está la clave, conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero ¿creen ustedes que si lo que nosotros le pedimos no es conforme a la voluntad, Él nos escuchará? Claro que no. Ya nos podemos matar orando, que si eso que nosotros le estamos pidiendo a Dios no es conforme a su voluntad, Él cierra los oídos y no nos oye. Si es algo que está de acuerdo al plan de Dios, entonces sí, Dios nos oye. Entonces ese requisito tenemos que tenerlo en cuenta siempre. La gran mayoría de las personas no les interesa cuál sea la voluntad de Dios, solo desean que se haga su voluntad. Pero para nosotros los cristianos genuinos tenemos que decir, no, mi voluntad no, la voluntad de Dios. Que en mi vida se cumpla la voluntad de Dios, el plan de Dios. La voluntad del hombre en la inmensa mayoría de los casos, hermanos, es mala. No vamos a decir en todos, pero en la inmensa mayoría de los casos la voluntad del hombre es mala, es carnal, es humana, no coincide con la voluntad perfecta de Dios. ¿Saben que la única voluntad perfecta y agradable que hay en el universo entero es la de Dios? No es la nuestra, es la de Dios. Lo dice Romanos. Vaya a Romanos capítulo 12, versículo 2, y veamos lo que dice allí la Escritura. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para entender, dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Y la buena voluntad de Dios, ¿cómo dice la Biblia que es? Agradable y perfecta. Es así. La voluntad de Dios, esa es agradable y perfecta. Pero tu voluntad y mi voluntad, en la mayoría de los casos, es desagradable y es imperfecta. Por eso, teniendo en cuenta, hermanos, que tu voluntad y la mía es una voluntad desagradable y también imperfecta, no digo en todos los casos, pero sí en la mayoría de los casos, siempre tenemos que decir, Señor, yo te estoy pidiendo esto, pero como no estoy seguro si esta es tu voluntad o no, someto mi voluntad a la tuya. Si es tu voluntad, me lo das. Si no es tu voluntad, no me lo das. Y si me lo das, te alabo. Y si no me lo das, te alabo también. ¿Verdad? Estoy contento con lo que Dios decida. Me guste o no me guste, esté de acuerdo con mi voluntad o no, porque sé que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Así que antes de orar, para pedirle algo a Dios, usted y yo debemos de estar seguros de que lo que le pedimos es su perfecta voluntad. Porque si no lo haces así, hermano, ¿sabes qué? Podrás estar orando durante mucho tiempo por alguna cosa, por algo que Dios no te va a conceder, porque no es su perfecta voluntad, y terminarás frustrado. Muchas personas dicen, llevo tantos años orando para que Dios haga esto o aquello, y Dios no me contesta. Es que a lo mejor lo que tú le estás pidiendo no es la voluntad de Dios, por eso es que Dios no te contesta. Y entonces terminas decepcionado y frustrado, porque el diablo te engañó y te hizo creer que tenías que seguir insistiendo, y que cuanto más tú insistieras, que al final Dios iba a obedecerte y a darte aquello que tú le estás pidiendo. Pero primero
Lo que tienes que hacer es estar seguro de que si lo que le estás pidiendo a Dios es la voluntad de Dios. Si no es la voluntad de Dios, Dios no te lo va a dar. Te pongas como te pongas, aunque patalees, aunque llorisques, aunque ayunes y ores. No, no te lo da porque no es su voluntad. Tiene que ser su voluntad. Aleluya. ¿Por qué Dios no me contesta las peticiones que le hago? Pues eso, porque no es su perfecta voluntad. Puedes estar seguro, hermanos, de que si es la voluntad de Dios, tu petición muy pronto será contestada. Si es la voluntad de Dios. Si no es la voluntad de Dios, no. Muchas personas utilizan el nombre del Señor para lo que les conviene. Para lo que les conviene a ellos. Y viven en desorden, y viven en pecado. Y sin embargo utilizan el nombre de Dios como si fuera un amuleto. Como el caso que leímos antes de esos exorcistas ambulantes. Ellos se creían que, como Pablo decía, el apóstol Pablo decía, en el nombre de Jesús, y echaba fuera demonios, y los demonios salían. Ellos dicen, pues no, la clave está en decir en el nombre de Jesús. Pues yo también voy a decir en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Pensaban los exorcistas ambulantes, y entonces los exorcistas ambulantes se creían que con decir esa fórmula en el nombre de Jesús, como lo hacía Pablo, pues que los demonios le iban a someterse a ellos como también se sometían a Pablo. Y entonces ellos utilizan el nombre de Jesús como si fuera un amuleto. No, eso está mal, no se puede utilizar así. Y algunas personas han leído unos cuantos versículos de la Biblia y ya se creen que se lo saben todo y lo malinterpretan. Y lo peor de estas personas es que no se dejan corregir, no se dejan enseñar. Pero la persona humilde siempre tiene que estar abierto o abierta al diálogo y sentarse con el pastor y decir, mira pastor, yo tengo una duda sobre esto, vamos a hablar, vamos a aclarar porque, en fin, me han dicho que esto es así. Oye, pero mira, no, estás equivocado, no es así porque mira lo que dice la Biblia aquí, mira lo que dice por allá. Y entonces, bueno, la razón no quiere fuerza, ¿verdad? Cuando nosotros nos disponemos y decimos, bueno, Señor, lo que tú digas, yo me rindo a ti, yo acepto tu voluntad. Lo más lindo de todo en el mundo, hermanos, es ser humilde, ser humilde. La persona humilde dice, ay, pues sí, es verdad, la Biblia lo dice. Ay, pues no lo había entendido así. Ay, pues no me había dado cuenta. Y entonces mejora lo mejorable. Se quita las ideas equivocadas de la cabeza y aterriza en el fundamento de la palabra, que es lo más grande que hay. Pues vamos a inclinar el rostro, vamos a orar, porque hoy vamos a tomar la Santa Cena. Como saben ustedes, cada primer domingo del mes tomamos la Santa Cena. Así que le pido a todos que inclinen su rostro. Los que vayan a tomar la Santa Cena...